Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con la primera cápsula del 2021. Para todos ustedes, feliz año y sobre todo sin COVID-19, a ver si lo conquistamos en este año. Nos parece que es importante, una vez que ha juramentado el gobernador Pedro Pierluisi en Puerto Rico el 2 de enero, estar hablando sobre los ingresos fiscales del gobierno, y como les he dicho en ocasiones anteriores, es bueno que uno pueda redactar y compartir con ustedes la historia detrás de las rentas periódicas netas que recibe el gobierno de Puerto Rico. Esta gráfica les muestra la tendencia que ha habido desde el 2006, justo el año antes de que empezara la recesión económica en Puerto Rico, hasta el 2019, que es la última que teníamos según el informe económico al gobernador. Ya los ingresos del 2020 están, pero queríamos hacer la comparación también con el último año fiscal publicado en el informe económico al gobernador. Y aquí tenemos las fuentes de Puerto Rico, dividido lo que estas fuentes fiscales en lo que vienen de fuentes de Puerto Rico, que es el segmento azul que están viendo en esta gráfica, y lo que viene de fondos federales, los grants que vienen de aportaciones al gobierno de Puerto Rico. Y aquí tenemos cómo en esta línea anaranjada, cómo hemos visto el crecimiento de esos ingresos de federales de casi un 6% durante el periodo 2006 al 2018, que es el doble del crecimiento de los ingresos que vienen de fuentes de Puerto Rico propiamente. Durante estos 13 años, Puerto Rico ha recaudado 205.5 billones de dólares. Eso es extraordinario. Y uno se pregunta en qué se han utilizado esos recaudos. Veamos los componentes de estos ingresos fiscales para que observemos de dónde han venido. Y aquí cogimos los últimos 3 años, justo antes de que empezara la recesión económica, y los últimos 3 años de esta depresión económica que hemos tenido, es decir, 2016 al 2019. Observemos los componentes de esas rentas fiscales y salta a la vista lo que era en el 2003 al 2006. Casi se recaudaron en ese periodo 48.1 billones de dólares, de los cuales que es un crecimiento durante ese periodo de los componentes que contribuyeron a esa cantidad, vinieron precisamente de lo que son la parte anaranjada que resalta en este periodo también de fondos federales. Esos son los grants que vienen al gobierno de Puerto Rico. Luego le seguía otros arbitrios, que es esta línea amarilla casi que no se nota mucho porque es pequeña, con un componente de casi 0.1%. Los fondos federales fueron 1.9 que contribuyeron a ese 4.2. El otro componente es el de los impuestos retenidos a no residentes y que también no dependen de Puerto Rico. El verde es el segmento de las corporaciones, los income tax que pagan las corporaciones y sociedades. Y el segmento azul, 0.9%, eran lo que pagaban en contribuciones sobre ingresos a los individuos. Veamos ahora cómo ha cambiado esa composición en términos de los últimos 3 años de esta recesión, del 2006 al 2019. Se han recaudado, a pesar de esa gran recesión, 69.6 billones en esos 3 años. Y eso ha representado, estos componentes representan el 11.3% que ha contribuido a esos 69.6 billones de dólares. Y observen nuevamente cómo han crecido esos fondos federales. De 1.9% que contribuyeron en el 2003 al 2006, ahora contribuyen 6.5%. Eso ha crecido casi unas 5 veces en todo este periodo. Le sigue entonces el segmento azul con un 1.4. Ese segmento azul es el IBU, que no existía en el 2003 al 2006. El IBU se implanta y realmente tenemos los primeros resultados en el año fiscal 2007, que continúa aumentando, y en el 2016 se aumentó del 7% al 11.5%. Otro dato interesante, este 0.4%, que es el segmento anaranjado, es magenta, es la ley 154, el 4% que se le pone a la foránea. Nuevamente,
Puerto Rico depende de que el Congreso, de que el Tesoro de Estados Unidos reconozca a estas compañías foráneas de Estados Unidos, le reconozca lo que ellas pagan, ese 4% al gobierno de Puerto Rico. Cuando ese crédito se elimine, que ya lo han anunciado el Tesoro de Estados Unidos, Puerto Rico tendrá un gran hoyo, que son casi 2.000 millones de pesos. Eso representaba, de este total de 11.3, representaba aquí el 0.4%. Veamos a este segmento anaranjado, que son los otros arbitrios, que son 1.1%, y el segmento verde 1.5%, que son las corporaciones y sociedades. Y fíjense la contribución sobre ingresos de los individuos. Si están desempleados, no pueden pagar planilla. Así que estamos dependiendo más de corporaciones y sociedades, muchas de ellas que no son necesariamente de Puerto Rico, que están establecidas aquí y que también dependen de lo que está sucediendo fuera de Puerto Rico. Así que la historia entre la primera y la segunda gráfica es que estamos viendo un crecimiento, el doble del crecimiento en fondos federales, especialmente en grants, que han aumentado esa dependencia de las rentas fiscales en esos fondos federales que Puerto Rico no controla. ¿Cómo es que Puerto Rico tiene dos retos ante sí y el gobernador Pierluisi también tiene que tomar esto en cuenta con su gabinete? Es cómo hacer que el uso efectivo de esos fondos federales, especialmente porque hay muchos millones de pesos que todavía no se han desembolsado en Puerto Rico por el huracán María, los terremotos y ahora por los estímulos de la pandemia del COVID-19. Así que dependencia mayor en fondos federales, mejor uso eficiente, especialmente esos usos de esos fondos hacia infraestructura, que en los próximos 3 años deben poner a Puerto Rico sobre una infraestructura que le permita competir en el resto de la década, en el resto del siglo XXI. Pero sobre todo, a la misma vez que hace eso, el gobernador Pierluisi, la legislatura, el sector privado en Puerto Rico, a la misma vez que hacemos mejor uso eficiente de fondos federales, debemos tratar de reducir esa dependencia en esos fondos federales que no dependen de Puerto Rico, dependen del Congreso de Estados Unidos, sobre el cual no tenemos control. Y tenemos a la misma vez que estar creando ese segundo plan y visión de Puerto Rico de cómo vamos a crecer sectores importantes y que van a compensar por esa reducción que inevitablemente vendrá de fondos federales y que tenemos que reactivar esta economía, aumentar el empleo para evitar más la emigración, especialmente de nuestros jóvenes y profesionales. Y fíjense, la misma interrogante que tenemos, ¿cuán efectivo han sido el uso de esos recaudos recurrentes de ingresos fiscales? Y tenemos aquí el índice a base del 2006, el año justo antes de empezar la recesión. Y fíjense que partimos del año base 100, es decir, que vamos a dividir el Producto Bruto como un indicador de la actividad económica nominal, en términos, no le hemos quitado la inflación. Vamos a dividir todos estos años subsiguientes, desde el 2007 en adelante, sobre el 2006 como nuestro índice, que es la línea anaranjada que ven aquí. Todo lo que esté por encima de esta línea magenta quiere decir que ha habido crecimiento sobre el 2006. Lo que esté por debajo, como sucede aquí con esta línea azul, que es los ingresos fiscales, las rentas periódicas netas recurrentes, divididas todas entre el año base 2006, aquí bajaron. Tenemos aquí la gran recesión. ¿Recuerdan ustedes la crisis inmobiliaria que Puerto Rico se benefició luego con unos fondos que vinieron de rescate, cortesía de Obama? Pero aquí estuvimos negativos, empieza más o menos a empezar a igualarse y del 2011 en adelante empieza a subir. La economía en términos nominales siguió subiendo, pero ya al 2019 está un 22% por arriba de lo que estaba en el 2006. Pero fíjense dónde están especialmente estas rentas, estas fiscales recurrentes, 168, es decir, un 68% por arriba, muchos de los cuales también depende de los fondos federales. Y uno se pregunta, con ese impulso que ha habido en estas rentas fiscales recurrentes, ¿por qué esta actividad económica no ha aumentado mucho más? Ese es el gran reto que enfrentamos del 2021 en adelante. Se lo estamos indicando con la visión que hay que tener
en primer lugar, en los primeros 100 días, en el primer año de esta administración, hay que enfocar en esta dependencia en fondos federales y los fondos federales que llegan a hacer mejor uso eficiente de ellos. Y en tercer lugar, hay que estar estableciendo el sustituto de esos fondos federales con una economía pujante que pueda pagar la deuda pública, que es también necesaria para renegociar, porque los bonistas están viendo que Puerto Rico ha estado recibiendo muchos fondos federales. Pues si está recibiendo fondos federales para las rentas fiscales, pues Puerto Rico, tú puedes pagar porque hay otros servicios y otros gastos de infraestructura que está pagando el gobierno federal. Así que, ¿por qué no están pagando el servicio de la deuda? Grandes retos. Hasta nuestra próxima cápsula.